Un mal diagnóstico del malestar actual. En el debate contemporáneo abundan las voces que expresan una preocupación genuina por el rumbo político y cultural de Occidente. Denuncian la cancelación de lo políticamente incorrecto, la fragmentación social causada por la relativización de la moral y del lenguaje, y la tendencia creciente de gobiernos, medios y corporaciones a moldear la opinión pública e imponer discursos ideológicos bajo el pretexto de combatir la discriminación o la desigualdad. En la derecha política, incluyendo a muchos liberales, suele haber consenso respecto a las causas de este fenómeno. Detrás de esta ofensiva fragmentadora y disolvente se encuentran los sospechosos habituales, el marxismo y el socialismo. No quiero quitarle mérito a esta lectura, porque es cierto que buena parte de estos procesos se nutren del posmarxismo y del marxismo cultural desarrollado por la escuela de Birkenham, cuya influencia ha permeado la política y la cultura contemporáneas. Para profundizar en estas polémicas con rigor, recomiendo los análisis de mi colega El Templo de Delfos. Sin embargo, interpretar el malestar de nuestra cultura como una intrusión externa en el orden liberal, como si el autoritarismo y el relativismo progresista fueran cuerpos extraños infiltrados desde la izquierda, es mirar el problema con un solo ojo. Sin ánimos de polemizar, sino de examinar el universo conceptual de la tradición liberal, en este video sostendré que la crisis cultural contemporánea no le es ajena, sino que es, al menos en parte, consecuencia interna de su evolución. Y aunque suene extraño, explicaré por qué hoy existen pulsiones políticas de rasgos totalitarios que encuentran sus raíces profundas en el progresismo liberal. El progresismo liberal y la tiranía social. John Stuart Mill es probablemente uno de los pensadores liberales más influyentes en la política anglosajona contemporánea. Heredero intelectual del empirismo británico y del utilitarismo de Jeremy Bentham, Mill vivió en una Inglaterra que ya había conquistado buena parte de las libertades políticas y civiles por las que sus antecesores liberales habían luchado. Precisamente por eso, hacia el final de su vida, comenzó a dirigir su mirada hacia el ámbito de la sociedad y la cultura, ampliando el horizonte del liberalismo clásico e incorporando elementos que, leídos en retrospectiva, anticipan rasgos característicos del socioliberalismo o progresismo liberal. En ese contexto, el pensador británico plantea una advertencia capital: la existencia de una amenaza a la libertad que no proviene del Estado, sino de la opinión pública y de la presión social. ¿De qué se dio cuenta John Stuart Mill? Podemos entenderlo con el siguiente ejemplo. Eleuterio vive en Argépolis, un país profundamente religioso y conservador. Él, sin embargo, es un ateo militante con posturas progresistas sobre cuestiones de familia, matrimonio y sexualidad que suscitan un fuerte rechazo entre sus conciudadanos. Eleuterio milita en el Partido Liberal, convencido de que la libertad exige la eliminación de toda injerencia estatal en los asuntos morales y civiles, especialmente en defensa de minorías, como él, que no comparten el ethos de su comunidad política. Tras una inesperada victoria electoral, el Partido Liberal logra su cometido. Argépolis se transforma en una república laica y liberal. Eleuterio celebra el cambio. Sin embargo, al poco tiempo descubre que su vida cotidiana no ha cambiado mucho. Aunque la coacción estatal desapareció, la sociedad sigue siendo conservadora y religiosa. Persiste una forma más sutil de coacción: la desaprobación colectiva, la presión de las costumbres, la expectativa de conformidad. Eleuterio defiende el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, pero descubre que nadie respeta el suyo. Las leyes de Argépolis han cambiado, pero los prejuicios, los valores y las creencias continúan delimitando lo que es socialmente aceptable. En On Liberty,
Mill desarrolla precisamente esta intuición. La libertad moderna, conquistada frente al poder del Estado, sigue amenazada por un poder más sutil, el de la sociedad sobre el individuo. Una forma de coerción moral que incluso puede resultar más opresiva que la coerción política. La sociedad puede ejercer su acción opresora sobre el individuo valiéndose de los órganos coercitivos del poder político, pero además, y al margen de ellos, puede ejecutar y ejecuta sus propios decretos. Y si los dicta malos o a propósito de cosas en las que no deberían mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que cualquier opresión legal. En efecto, si esta tiranía no tiene a su servicio frenos tan fuertes como otras, ofrece en cambio menos medios de poder escapar a su acción, pues penetra mucho más a fondo en los detalles de la vida, llegando hasta encadenar el alma. Mill no reflexiona sobre esto de pasada. Toda la obra está atravesada por la insistente advertencia frente a la tendencia tiránica de la sociedad que constriñe la autodeterminación y el desenvolvimiento individual. De este diagnóstico se desprenden una serie de postulados que pueden leerse como anticipos del progresismo moderno. Una desconfianza sistemática hacia la tradición y la costumbre, la elevación de la individualidad y la originalidad al rango de bienes supremos, la exaltación de la excentricidad, o en términos de Mill, de los experimentos de vida como motor del progreso, y finalmente, la transformación del liberalismo en un programa cultural que, además de limitar jurídicamente al Estado, aspira a moldear una sociedad en la que la diversidad y la autoexpresión individual sean protegidas frente a la presión social. Ahora bien, como Mill mantiene un compromiso firme con la limitación del poder político, necesita un criterio que le permita resistir simultáneamente la coacción del Estado y la coerción social. Ese criterio será su célebre Harm Principle, o principio del daño, según el cual solo es legítima la interferencia en la libertad de un individuo para impedir el daño a otros. Sin embargo, este intento de conciliación encierra una tensión profunda. El mismo principio que busca limitar la intervención estatal puede también justificarla. Si el fin de la política es prevenir el daño, y si ese daño puede incluir también formas de opresión cultural o simbólica, entonces el liberalismo de Mill abre la puerta a una vigilancia e intervención sobre la vida social destinada a garantizar la libertad que dice proteger. Mill difícilmente habría suscrito un programa progresista regido por la diversidad coercitiva, los trigger warnings, las microaggressions, el misgendering o los safe spaces. Pero tampoco consigue blindarse frente a ese desenlace. Su marco liberal ofrece recursos muy limitados para impedir que la noción de daño se desplace hacia el plano psicológico e identitario. A la luz de esta paradoja, y dejando los tecnicismos de lado, puede sostenerse que la tradición liberal progresista inaugurada por John Stuart Mill abre paso a una lógica de emancipación del individuo frente a la sociedad y la cultura, que tiende a degenerar en la relativización de los valores, la fragmentación social, la corrección política e incluso en una potencial ingeniería social orientada a erosionar toda norma, institución o tradición que limite la autodeterminación y la autoexpresión de los individuos. Liberalismo y neutralidad. ¿Un autoengaño? Tras analizar las tensiones internas del pensamiento de John Stuart Mill y cómo éstas pueden derivar en lo que podríamos rigurosa e irónicamente llamar liberalismo cultural, surge una incógnita. ¿Nos hallamos ante un problema circunscrito a la obra de este autor británico o ante una tensión más profunda inscrita en la propia lógica del liberalismo?
Para responder, es necesario comprender qué entienden los liberales por libertad. A comienzos del siglo XIX, Benjamin Constant había advertido una diferencia entre cómo los antiguos y los modernos concebían la libertad. Para los antiguos, la libertad consistía en la participación activa y moral en la vida política de la comunidad. Para los modernos, en cambio, el énfasis estaba en la independencia del individuo frente a toda coacción. Si quisiéramos rastrear el origen de esta diferencia que detectó Constant, deberíamos retroceder hasta el siglo XIV y examinar el impacto del nominalismo de Guillermo de Ockham. Con él se produce una auténtica revolución filosófica. Los universales, como bien, belleza o naturaleza humana, dejan de ser realidades objetivas para convertirse en simples nombres o abstracciones mentales. Por ejemplo, ¿existe el color rojo? ¿Existe el bien? Según el nominalismo, existen solo como nombres o conceptos en nuestra mente, pero no como realidades objetivas fuera de ella. No hay un rojo en sí ni un bien en sí, sino cosas que los individuos llaman rojas o buenas. Esta ruptura ontológica inaugura una nueva comprensión de la libertad. En el pensamiento clásico, ser libre significaba dominar los propios impulsos y obrar conforme a la virtud y a la verdad, orientar la voluntad a un orden moral real, objetivo y accesible a la razón. Con el nominalismo, al desaparecer esa dimensión ontológica del bien, la libertad pierde su referencia moral y pasa a entenderse como autodeterminación individual. La mera capacidad de elegir sin condicionamientos externos, independientemente del contenido de lo que se elige. La revolución nominalista rompe así con la filosofía clásica y medieval e inaugura una nueva matriz de pensamiento que a lo largo de los siglos nutrirá a la filosofía moderna y, por extensión, al liberalismo. No se trata de una filiación directa entre Ockham y los modernos, sino de una constelación de supuestos comunes que reaparecen con distinta intensidad y de forma especialmente nítida en el empirismo británico, con autores como Thomas Hobbes, John Locke, David Hume y el propio John Stuart Mill. Es en ese trayecto nominalista empirista donde la libertad se convierte en un fin en sí y la política deja de orientar a los ciudadanos hacia una vida buena para limitarse a garantizar un espacio neutral y seguro donde cada individuo pueda definir y perseguir su propio proyecto de vida. Hasta aquí, el ideal del respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo parece coherente. Pero pronto aparece un problema. ¿Qué ocurre si una comunidad decide libremente vivir bajo valores antiliberales? ¿Qué pasa si una mayoría prefiere organizar la vida social en torno a una idea objetiva del bien que dé forma y sentido a la existencia común? ¿Y qué sucede cuando, como advirtió Mill, incluso sin coacción política, la tradición, las costumbres o la opinión pública continúan delimitando lo que es socialmente aceptable? John Stuart Mill no es una mera excentricidad británica, sino una expresión muy lúcida de un dilema que recorre buena parte del liberalismo moderno. Desde su marco nominalista y subjetivista, Mill enfrenta una disyuntiva inevitable. O mantiene la neutralidad moral del Estado, y el liberalismo corre el riesgo de disolverse, permitiendo incluso la emergencia de órdenes antiliberales o premodernos, o en nombre de esa misma libertad, activa un programa político y cultural destinado a neutralizar toda forma de presión social, cultural o tradicional que atente contra el ethos liberal. La tensión que encarna no le pertenece solo a él. Cualquier liberal que parta del subjetivismo moral y de la pretensión de un Estado neutral tropieza con la misma paradoja: la imposibilidad de conciliar lo individual con lo universal y la ilusión de creerse neutral cuando esa neutralidad conlleva, en sí misma, la imposición de una jerarquía de valores liberales.
En última instancia, muchos liberales oscilan entre dos inconsistencias: aferrarse a la neutralidad y correr el riesgo de disolverse, o imponerse y, al hacerlo, contradecir su propia neutralidad. Del subjetivismo a la crisis de sentido. Hasta acá vimos dos hilos que se van trenzando. Por un lado, el giro nominalista, que erosiona la idea de un bien objetivo, y por otro, su traducción liberal en una libertad entendida como autodeterminación, amparada en un estado neutral. Llegados a este punto, la objeción casi se formula sola. ¿No es un poco forzado vincular a Occam, Hobbes o Mill con el malestar cultural actual? Si el nominalismo y el individualismo moderno se remontan al siglo XIV y al XVII, ¿por qué sus efectos más corrosivos se mostrarían recién ahora? Para responder a eso, tenemos que sumar a la ecuación un tercer elemento: la secularización. Aunque el nominalismo de Guillermo de Occam niega que exista un bien como realidad objetiva e inteligible, eso no significa que renuncie a todo orden moral trascendente. En su pensamiento, el bien se identifica con el precepto divino. La voluntad humana es recta en la medida en que se conforma a la voluntad de Dios. Lo bueno es aquello que Dios ordena, y lo malo, aquello que prohíbe. Robar es malo no porque sea objetivamente malo, sino porque Dios lo prohíbe. Si Él, en su libre arbitrio, nos ordenara robar, robar sería bueno. Esta preeminencia de la voluntad sobre la razón, el voluntarismo, trae aparejadas consecuencias problemáticas a nivel teológico, político y filosófico. Sin embargo, Occam todavía logra anclar la moralidad en un hecho objetivo: la revelación cristiana mediada por los textos bíblicos y la tradición de la Iglesia. El cristianismo cumple así el rol de dique normativo que amortigua las consecuencias del giro nominalista. Aunque en el plano filosófico se haya erosionado la idea de un bien objetivo, la libertad humana sigue encauzada por los preceptos cristianos. Varios siglos después, con el desarrollo de la filosofía moderna y el surgimiento del liberalismo, este esquema se mantiene. Todavía hay un horizonte teológico en el que Dios sigue actuando como legislador y garante último del orden moral. Tomemos el caso de Thomas Hobbes, probablemente el nominalista más radical del siglo XVII. Leamos la siguiente cita. Estos dictados de la razón los hombres suelen llamarlas leyes, pero impropiamente, porque no son sino conclusiones o teoremas en cuanto a que conducen a su conservación y a su defensa, mientras que la ley, propiamente hablando, es la palabra de aquel que por derecho tiene mando sobre otros. No obstante, si ahora consideramos los mismos teoremas como dados por la palabra de Dios, que por derecho gobierna todo, entonces aquellos son considerados propiamente leyes. Para Hobbes, lo que llamamos ley natural es, en criollo, un conjunto de reglas racionales que conducen a que no nos matemos entre todos. Pero esas reglas no son propiamente leyes. La fuerza de la ley, lo que imprime obligatoriedad en esas reglas, es la voluntad de Dios. Si saco a Dios de la ecuación, no hay ley, solo teoremas de razón. De ahí que la figura del ateo, el necio hobbesiano, resulte tan problemática en su obra. Quien no reconoce a Dios como garante último de la ley, no puede asumir la ley natural como mandato vinculante, sino apenas como un consejo prudencial. El ateo queda, en rigor, semi-excluido del sistema político que Hobbes tiene en mente, donde el Estado soberano funciona como brazo ejecutivo de esa voluntad que en última instancia remite a Dios. Nótese, de paso, el vínculo entre el voluntarismo nominalista y el absolutismo político. John Locke también comparte supuestos nominalistas y voluntaristas, pero los reformula en otra clave. Afirma explícitamente que la ley natural se origina en los preceptos de Dios y la articula en torno a la autopropiedad.
Dios entregó a cada hombre el poder de disponer de su vida y de su libertad, y por derivación, el derecho a la apropiación privada y legítima de bienes. En Locke, el individuo aparece como propietario de sí mismo, pero ese autodominio sigue teológicamente anclado y limitado. No debería sorprender entonces que Locke, padre de la tolerancia religiosa y de la separación entre la Iglesia y el Estado, también sostenga que los ateos no deben ser tolerados. En este esquema, donde Dios es el sustento de la ley y la moralidad, el ateo es un renegado que puede subvertir el orden social y moral. Cito: no deben ser, de ninguna forma, tolerados quienes niegan la existencia de Dios. Las promesas, convenios y juramentos, que son los lazos de la sociedad humana, no pueden tener poder sobre un ateo. Prescindir de Dios, aunque solo sea en el pensamiento, disuelve todo. Además, aquellos que por su ateísmo socavan y destruyen toda religión, no pueden tener pretensiones de que la religión les otorgue privilegio de tolerancia. Para que los ateos no se sientan solos, Locke también instó a ser intolerantes con los católicos, aunque ahí más por razones políticas que filosóficas. El católico, al estar al servicio del Papa, supondría una intromisión en la soberanía nacional. Y aunque hoy nos suene arcaico, este mismo argumento se utilizó siglos después contra el primer presidente católico de los Estados Unidos, John F. Kennedy. A medida que el liberalismo se desarrolla en los siglos posteriores, este esquema se mantiene de forma discreta, pero todavía eficaz. Aunque la objetividad del bien se va erosionando, Dios continúa en el trasfondo como último garante de la moral. Incluso allí donde la Ilustración despliega críticas furibundas contra la Iglesia o el cristianismo, la mayoría de los liberales no dan el salto al ateísmo, sino al deísmo. Preservan la idea de un Dios creador, legislador y garante del orden moral, aunque lo hayan desvinculado de los dogmas de fe cristianos. La formación de los Estados Unidos ofrece un ejemplo elocuente de este fenómeno. La Declaración de Independencia apela sin pudor a que los derechos inalienables a la vida y la libertad son dotados por su creador. Thomas Jefferson, principal autor del texto, creía que no había base más segura para la libertad que las enseñanzas morales de Jesús. No obstante, Jefferson era deísta y profundamente anticlerical. Llegó incluso a confeccionar su propia Biblia, eliminando los milagros y la mayoría de las referencias a lo sobrenatural, pero conservando los preceptos morales cristianos que deseaba proteger. Hasta aquí podemos concluir que, pese a su trasfondo nominalista y subjetivista, el liberalismo clásico se sostuvo durante siglos sobre un horizonte teológico, cada vez más delgado y secularizado, pero todavía presente. Puede decirse que combinaba un subjetivismo ético en el plano teórico con cierto anclaje objetivo en la cultura cristiana. Oficialmente, el Estado debía ser neutral frente a las concepciones del bien. En la práctica, se daba por supuesto que los ciudadanos vivirían conforme a una moral cristiana o al menos compatible con ella. Cuando ese trasfondo se desvanece, se hace cada vez más difícil sostener la ética liberal sobre una base moral compartida. Si no existe un bien como realidad objetiva, y tampoco es plausible anclar la moralidad en la voluntad de Dios, se vuelve casi inevitable la deriva hacia un subjetivismo relativista. La autodeterminación se convierte en el criterio dominante, proliferan proyectos de vida crecientemente heterogéneos y ya no hay un parámetro común capaz de evaluarlos o jerarquizarlos. El voluntarismo se seculariza. Ya no es la voluntad divina, sino la voluntad humana, individual o colectiva, la que se arroga la autoridad de decidir qué es lo bueno y lo malo. Precisamente por esto, el Estado, desprendido también de toda referencia a un bien trascendente, se redefine en términos de la voluntad general o popular. Gobernar es expresar lo que el pueblo quiere. La legitimidad política deja de vincularse con la adecuación a lo bueno y a lo justo
y pasa a medirse por la capacidad de representar el mayor número de voluntades. El resultado no es simplemente una pluralidad de estilos de vida, cosa que ha existido siempre, sino lo que podríamos llamar un nihilismo blando, la disolución progresiva de las estructuras compartidas de sentido y la creciente imposibilidad de articular una base mínima sobre la cual construir una vida en común. En ausencia de criterios compartidos de bien y de verdad, el espacio público se va convirtiendo en una lucha pretoriana, una disputa por controlar el lenguaje, apropiarse de la cultura e imponer las propias narrativas y sensibilidades. Pero esa disputa no se libera en igualdad de condiciones. El ideal de neutralidad liberal convive con enormes asimetrías de poder político, económico, mediático y tecnológico. Hoy lo entendemos mejor que nunca. No es el padre de familia o el trabajador de clase media quien define los valores de su comunidad. Son los conglomerados mediáticos, la industria audiovisual, las grandes plataformas tecnológicas, los algoritmos y los lobbies quienes pueden moldear los imaginarios colectivos y fijar los límites de lo aceptable y lo inaceptable. El liberalismo en el banquillo. Llegados a este punto, el liberalismo ya no puede presentarse simplemente como espectador de una crisis cultural que le es ajena. Pero tampoco resulta obvio que el proyecto liberal estuviera destinado a producir el nihilismo existencialista que hoy padecemos. Se me ocurren al menos dos lecturas críticas. Una lectura post-liberal, más caritativa, ve en el liberalismo clásico un proyecto político en gran medida noble, nacido en un contexto de guerras religiosas y estados confesionales. La propuesta de limitar el poder estatal y establecer un marco de neutralidad frente a las creencias religiosas y morales no era una invitación al relativismo, sino una estrategia para evitar que los cristianos se destruyeran mutuamente. Desde esta perspectiva, el liberalismo funcionó adecuadamente mientras subsistió el horizonte cultural que lo vio nacer. El problema no sería tanto el proyecto liberal, sino su desfase respecto al contexto actual. La solución simplemente pasaría por ayornarlo, reintroducir desde las instituciones públicas y la vida comunitaria ciertas virtudes o proyectos de vida que doten a las sociedades liberales de una estructura moral más robusta capaz de resistir el subjetivismo relativista. La segunda es una lectura abiertamente antiliberal que ve en el escenario cultural actual no un accidente, sino la consumación de un programa de emancipación radical de la voluntad humana frente a cualquier orden objetivo. Primero frente a Dios, luego frente a la comunidad y sus tradiciones, y hoy frente a su propia naturaleza, en las ideologías de género que proclaman la emancipación de la identidad respecto al sexo biológico, y en un horizonte marcado por la biotecnología y la inteligencia artificial, en la pretensión de emanciparse incluso de los límites de lo humano mismo. En esta clave, el proyecto liberal habría ido realizando paso a paso una de sus tendencias prometeicas más profundas, la divinización del individuo y la coronación de la libertad como autodeterminación absoluta. Conclusión. Contra la neutralidad. Me gustaría anticiparme a una posible inquietud o crítica del debate que pongo en esta ocasión sobre la mesa. No para coartar el debate, sino para que no se malinterprete las ideas que pretendo comunicar. Existe un prejuicio persistente entre liberales de suponer que el reconocimiento de un orden moral objetivo implica de manera automática la construcción de un Estado autoritario, como si el hecho de admitir que existe la virtud o el bien, una forma de vida mejor que otra, implicara el derecho o la obligación de imponerla por la fuerza. Esto es un salto lógico injustificado, un non sequitur. Primero, en el plano histórico, esa sospecha caricaturiza a los defensores del realismo moral. Desde la antigüedad hasta la escolástica,
encontramos una distinción muy marcada entre lo moralmente imperfecto y lo socialmente punible. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, lo formula con mucha claridad. Cito: ¿incumbe a la ley humana reprimir todos los vicios? La ley humana está hecha para la masa, en la que la mayor parte son hombres imperfectos en la virtud. Y por eso, la ley no prohíbe todos aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino solo los más graves, aquellos de los que puede abstenerse la mayoría y que sobre todo hacen daño a los demás, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría subsistir, tales como el homicidio, el robo y cosas semejantes. Segundo, en el plano filosófico y metaético, afirmar que existe una verdad moral no significa que esa verdad sea transparente, obvia o fácilmente traducible en leyes. Aunque el bien exista, eso no elimina la posibilidad ni la necesidad de debate, desacuerdo y pluralidad de posiciones. Reconocer un orden moral objetivo no significa ser autoritario ni eliminar el debate moral, sino mantenerlo dentro de límites racionales y compartidos. Incluso si alguien no estuviera de acuerdo con el realismo moral y prefiriera otras teorías metaéticas, el subjetivismo, el emotivismo, la teoría del error o lo que sea, lo mínimo razonable sería admitir algo muy simple. Toda sociedad necesita un marco común, un trasfondo histórico-cultural que pueda ser protegido y transmitido, que dé continuidad al lenguaje moral de esa comunidad política. El problema de la neutralidad liberal es que también impide eso. No solo discute que exista un bien objetivo, sino que además deslegitima cualquier intento de cuidar ese tejido moral compartido en nombre de no imponer valores. La neutralidad es una fuerza entrópica, sea cual sea la teoría del bien que sostengamos. Erosiona toda referencia común y nos deja cada vez más aislados, más atomizados, más divididos y más vulnerables a ser controlados por la agenda política de la polarización. Por eso, en síntesis, el problema no es la libertad, ni el desacuerdo moral, ni siquiera la pluralidad de formas de vida o teorías metaéticas que sostengamos, sino la neutralidad. Ese engaño en el que incurre el liberalismo cuando impone un marco relativista fingiendo que no impone nada. Esa imposición del vacío erosiona la identidad histórica y cultural, debilita los vínculos comunitarios, convierte el espacio público en una lucha pretoriana por apoderarse del sentido y deja el campo libre para que los grandes poderes económicos, mediáticos y tecnológicos definan por nosotros, desde Silicon Valley, qué es aceptable pensar, decir y vivir. Ninguna sociedad vive sin una idea explícita o implícita de lo bueno, lo digno y lo verdadero. La cuestión no es si debe existir una jerarquía de valores, sino quién la va a reconocer, discutir y ordenar. Si lo harán comunidades políticas conscientes de su herencia histórica, cultural y moral, o si lo seguirá siendo una neutralidad ficticia al servicio de otros poderes. Este canal es un proyecto que construyo en solitario durante mi tiempo libre. Si valorás este contenido y querés que siga mejorando y profesionalizándose, podés ayudar compartiéndolo, suscribiéndote o dejando un me gusta. También podés ayudar económicamente a través de Patreon o las membresías de YouTube, donde accedes a mis videos exclusivos reservados para la Gentry. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo.